Hola Trendibros, ¿cómo están? Me da mucho gusto que estemos juntos otra vez en este nuevo video para armar un nuevo collage o un nuevo mapa mental, como tú le quieras llamar. Y en esta ocasión, como ya pudiste haberte dado cuenta, quiero hablarte de un tema muy interesante que cuando yo lo escuché hace algunos años, pues creí que era un misterio que no iba a tardar mucho tiempo en resolverse y que solo era cuestión de tiempo para que nos enteráramos quién o qué causaba todo esto que estaba sucediendo. Pero resulta que a día de hoy el misterio sigue creciendo y todo esto ha hecho que se manejen diferentes teorías como que es un asesino serial, o que fue un accidente en un avión o algún naufragio, o bueno, incluso han dicho que hasta los mismísimos aliens son responsables de esto. Pero dejémonos de tantos rodeos y acompáñenme a elaborar junto conmigo este collage o este mapa mental que he titulado El misterio de los pies cercenados. Para comenzar es bueno saber que todo esto sucedió en British Columbia, que es una provincia de Canadá y es muy conocida por sus hermosos paisajes, por sus hermosos lugares también para practicar esquí. Cabe mencionar que en esta provincia se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos de Invierno 2010, pero en los últimos años también ha sido el foco de atención por unos extraños sucesos. Y para entender bien lo que ha sucedido con estos extraños casos que se han dado dentro de esta provincia, pasemos a lo que yo he llamado, que investigando este tema he llamado los antecedentes. Vayamos a los antecedentes. El primer antecedente data de 1887. En este año encontraron una pierna mutilada dentro de una bota, que la noticia no dio mucho de qué hablar y pasó desapercibida. Y después, el 30 de julio de 1914, los canadienses amanecieron con una noticia terrible en el periódico local, dado que un grupo de personas se había encontrado con una pierna mutilada dentro de una bota en una playa local, en la desembocadura del río Salomón. Y desde 1914 no pasó nada parecido o nada que los alarmara, y no volvería a aparecer ninguna noticia similar o parecida, sino hasta principios del siglo XXI, para ser exactos el 20 de agosto del 2007, que una joven que venía del estado de Washington se encontró con unos zapatos deportivos de la marca Adidas del número 12, y dentro de esta se encontraba un pie mutilado aparentemente de un hombre. El tipo de calzado indica que se había producido principalmente en la India en el 2003. Y después, investigando, llegaron a la conclusión de que este calzado pertenecía a un hombre que había sufrido depresión y que había desaparecido anteriormente. 6 días después, en Gabriola Island, una pareja encontró otro pie de manera muy parecida, solo que en este parecía haber sido arrastrado hasta ahí por algún animal. Digamos que el zapato deportivo en esta ocasión también era del número 12, solo que era de la marca Reebok. Era de color blanco, se había producido en 2004 y solo que esta había sido vendida alrededor de todo el mundo, pero principalmente en Estados Unidos. Y después, el 8 de febrero de 2008, en Valdez Island, se encontró un pie derecho, en este caso de la talla 11. En este caso, el calzado había sido vendido entre el 1 de febrero de 2003 y el 30 de junio de ese mismo año, principalmente en Canadá y Estados Unidos. Más tarde, los restos fueron identificados como los de un chico de 21 años que había desaparecido 4 años antes, es decir, en 2004. El 16 de junio de 2008, en Westman Island, 2 excursionistas encuentran flotando en el agua el pie izquierdo de un hombre. Nuevamente, en 2012, fue encontrado en el lago de Port Moody otro pie, pero en esta ocasión este pie se vinculó a un hombre cuyo bote en el que navegaba se había volcado en esta misma zona 25 años antes de este descubrimiento. Más tarde, el 16 de febrero de 2016, vuelven a encontrar otra secuencia de pies, y así siguieron los descubrimientos de pies cercenados hasta 2017, donde se encuentra otro pie cercenado de un zapato deportivo. En este caso era de la marca New Balance, y este pie lo encontró un joven que caminaba junto con su perro Rottweiler a la orilla de la playa Jordan River. Más tarde, los expertos, con un análisis de ADN, confirmaron que estos restos pertenecían a un hombre de 79 años del estado de Washington, y la familia de este hombre dijo que su familiar había desaparecido algunos meses atrás y desapareció cuando salió de su casa sin sus medicamentos. Y bueno, el último de los hallazgos, o por lo menos hasta ahora, ha sido en este año, en 2018, para ser exactos el 13 de mayo, y el descubrimiento lo hizo un hombre que caminaba por las orillas del mar de Sally. A diferencia de los descubrimientos anteriores, en este caso el pie iba dentro de unas botas de montaña. Aparte de todos estos descubrimientos que les acabo de mencionar, ha habido otros 11 hallazgos, pero realmente estos han sido bromas que la gente hace. Y bueno, lo que hace es que pone dentro de un calzado partes o restos de animales, huesos de ellos, incluso algas marinas, los avienta al mar y luego dice que los encuentra. Y entonces todo esto no ha hecho más que hacer que los investigadores como que se distraigan en
descubrimientos que sí son reales y que sí son importantes. Dicho esto, ahora vayamos a las explicaciones como oficiales que dan las personas que investigan o los forenses. Una de las que tanto dicen ellos es que los pies humanos producen una sustancia similar al jabón. Esto hace que en condiciones normales los pies o los restos humanos duren bajo el agua hasta 3 décadas, es decir, 30 años, intactos totalmente, lo que significa que los pies pudieron haber estado flotando durante muchos años. Claro, todo esto marcando como límite la fecha de la fabricación de los zapatos. Una de las explicaciones oficiales que se dan es que todo esto se debe al tsunami de 2004 o es una consecuencia de ello. Lo que se basan ellos para decir que fue esto, que es debido a este tsunami, es que todos los zapatos que se encontraron fueron fabricados en 2004 o antes. También aunado a esto, se cree que los zapatos o que los restos fueron trasladados desde la parte o desde la región donde ocurrió el tsunami hasta Canadá debido a las corrientes oceánicas y por cómo se mueven las olas. Muchos investigadores dicen que no hay de qué alarmarse porque aseguran que muchos de los individuos que sí han sido identificados eran suicidas o murieron en algún accidente cerca de la zona debido probablemente a tormentas cerca de la costa. Bueno, también aseguran que cuando un cuerpo se descompone, las partes o sus extremidades se desprenden fácilmente. Es decir, se desarticula casi de manera natural. Y cuando están unidos a un objeto que flote o que facilite su flotación, se transportan en el agua muy fácilmente. Bueno, debido a la manera en que se fabricaron los zapatos deportivos y que gracias a eso flotaban fácilmente, esto no, si se dan cuenta, no se puede aplicar al último hallazgo que se hizo en 2018, que era una bota, que esas no flotan. Recuerden que en los antecedentes yo les comenté que se habían dado 2 casos en 1887 y bueno, y por obvias razones en esa época no se fabricaba zapato deportivo, así que digamos que esta explicación queda hasta cierto punto un poco ambigua y no resuelve del todo este caso. Pero ahora sí vayamos a las teorías que ha hecho la gente y que algunas no suenan tan descabelladas. Las principales teorías que la mayoría de la gente cree y que los investigadores también no dan por descartar del todo es que todos estos restos pertenecían a un accidente aéreo. Bueno, y una teoría que me pareció a mí bastante interesante, que la he incluido en este video, es que uno de los hombres que fue quien encontró uno de estos zapatos, la explicación que él le da a estos sucesos, lo que él cree es que había una especie de barco que tenía cautivos a diferentes personas, que la explicación que le da es que ataba alguna especie de cadena alrededor de su tobillo y los mantenía así atados, y que al lanzarlos por la borda se desprendía el tobillo de su cuerpo. Y también ha habido gente que ha dicho que esto es obra de un traficante de seres humanos, como se los acabo de comentar, de un sicario de la mafia, o hasta un fetichista de pies trastornado, o hasta un asesino serial que hubiese arrojado partes de sus víctimas al mar. También creen que pudieran pertenecer a gente que hubieran muerto en alguna embarcación y que todos estos restos son partes de algún naufragio. Y también gente que cree que son personas que de alguna manera van caminando o que resbalaron y cayeron en el mar, o incluso nadadores arrastrados por el océano después de haber sido tragados por alguna ola. Aunque aquí yo digo, bueno, si fueron nadadores, entonces ¿que se metían a nadar con zapatos o cómo está este asunto? Y bueno, por supuesto nunca falta quienes digan que esto es obra de seres extraterrestres o aliens, para ser exactos, que seguramente después de abducir a sus víctimas arrojaban partes de sus cuerpos al mar. Hay muchas preguntas que quedan sin resolver, como por ejemplo, ¿por qué siempre es el pie, o casi siempre, en la mayoría de los casos, es el pie derecho el que se encuentra y no el izquierdo? Otra de las preguntas es que si era en un avión, que si fue un accidente aéreo o en un barco que naufragó, es decir, todos en ese avión o en ese barco iban con tenis. Si todo es debido a un accidente de un avión o un barco, ¿de qué accidente se trata? Es decir, no hay registros de algún avión que se haya caído o un barco. Y aparte estamos hablando de Canadá, es decir, un lugar donde hay mucha gente con cierto poder adquisitivo. Es decir, en un país como Canadá generaría pues cierto escándalo a nivel mundial, y hasta ahora no ha generado nada, o no se ha sabido de un accidente o de algo parecido que llame la atención. También cabe mencionar que todos los zapatos eran fabricados en distintos años, entonces probablemente no podía ser gente que estaba en un mismo sitio. Bueno, y algunos investigadores señalan que da la impresión de que era gente que hacía deporte o que practicaba running, que algún individuo los interceptaba y dejaba sus partes tiradas
tiradas por ahí. Y también por qué los pies comenzaron a aparecer hasta en 2007, por qué no antes, por qué no en los 80, por qué no sé, por qué no en los 90, que también había tenis deportivos. Y en el último caso que se supo en 2018, en este año, que era una bota, a lo mejor ese caso sí era un caso aislado y no tenía nada que ver con los otros casos. Y quizás sí algunos suicidas llevaban tenis a la hora de cometer ese acto, y quizá otros sí fueron víctimas de algún crimen. ¿Se acuerdan de los antecedentes que les comenté al principio? Es decir, ¿por qué nadie ha investigado eso? Recuerden que en esa época pues no fabricaban tenis deportivos. ¿Y por qué dejaron de aparecer durante un siglo y comenzaron a aparecer otra vez en 2007? Como se habrán podido dar cuenta, aún quedan muchas dudas por resolver, muchos misterios y muchos pies que identificar. Pero vamos al collage a ver cómo nos queda. Y bueno, así es como queda nuestro mapa mental de este video y de este tema. Como podrán darse cuenta, aún quedan muchas preguntas por resolver, muchas partes que identificar. Y bueno, respecto a este tema, si hubiese ocurrido aquí en México o en América Latina, seguramente hubiéramos dicho que fue obra del chupacabras o algo parecido. Y bueno, me gustaría saber tu opinión, déjamela en los comentarios, dime tú qué piensas, qué opinas acerca de este tema. O si tienes alguna otra duda o alguna teoría, no dudes en compartirla, para que todos la veamos, para que todos la conozcamos y demos también como nuestra opinión. Y de paso, si quieres sugerirme el siguiente tema para hacer en collage, no dudes en hacerlo. Agradezco mucho que hayas visto este video y este mapa mental. Espero que me regales un like o un dedito arriba. Recuerda que es gratis. Por supuesto, también quiero pedirte que te suscribas para que no te pierdas mis siguientes videos. Y como YouTube no avisa a los nuevos suscriptores cuando subo un nuevo video, entonces te quiero pedir que, ya que estás ahí en la onda de suscribirte, por favor no dudes en presionar la tan ya socorrida campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subo un nuevo video. Recuerda que es un nuevo collage, un nuevo mapa mental cada semana. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en el siguiente video.